Importante que le puedas decir a otros y a otras, mira, conéctate con Terto Hablemos. De hecho, hay un tema que voy a estar desarrollando en unos minutos, porque quiero excusar al pastor Abner Meléndez, que está de camino para Kansas. Va para allá, para unos compromisos ministeriales. Y ciertamente pues no va a poder estar con nosotros. Pero quiero decirles que ante eso, cuando hablamos con el pastor Abner, dije, déjame yo entonces hablar algo que yo creo que es importante y hace tiempo quería hablarlo. No quise hablarlo porque estaba en la boca de mucha gente y no me gusta montarme la ola esa no. Después cuando las cosas bajan, pues entonces lo trabajamos de manera sosegada y lo podemos discutir. Quiero hablar sobre algo que no es nuevo, pero se está dando. Y se vuelve otra vez y se resurge la paternidad espiritual. Quédese por ahí. Voy a hablar sobre eso dentro de unos minutos. Y es importante que podamos hablar sobre estas cosas. Son temas muy importantes. Vamos a hablar sobre ello. Voy a dar mi opinión sobre eso. Mira, tengo por acá a mi querida amiga Margarita Figueroa. Margarita, tú sabes que te amamos. Un abrazo. Nos dice, bendiciones, pastor. Lindo día. Qué bueno. Mira, también está por acá Francisco González, que nos dice, saludos, pastor. Un abrazo, hermano mío. Que la paz del Señor sea contigo. También el buen amigo Neftalí Orizal nos dice, buenos días y Dios les bendiga. Aquí presente para la clase del lunes. Amén. Qué bueno. Mi buen amigo Miguel Mora nos dice, alimento para el espíritu, muy poderoso. Dios te bendiga. Un abrazo, hermano mío. Que la paz del Señor sea contigo y con todos los tuyos. Qué bueno. Nosotros aquí esta mañana disfrutando de esta linda experiencia de hoy, de lo que es Terto Hablemos para la gloria de nuestro Dios. Recuerda que compartas esta transmisión con otros y otras, para que ciertamente nadie se nos quede, sino que podamos disfrutar de este tiempo especial. Mira, tengo por acá a la pastora Angélica Acevedo. Angélica, la pastora, nos dice, mira, good morning. Qué bueno, pastora. Y qué alegría. De hecho, los pastores y las pastoras que están conectados conmigo y conectadas, y los hermanos y las hermanas que están conectados y todo el mundo, ciertamente me gustaría que puedan ser parte de esta conversación de hoy, como siempre. Esta conversación interesante por demás, que me parece que va a ser bien interesante. Así que comparte esta transmisión con otros y otras para que no se nos quede nadie. Importante por demás. Mire, si hay algo que quiero compartir en esta mañana, le bajé el volumen a la música para hacerlo de manera que no haya ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Y que podamos hacerlo de manera clara. Si hay algo que quiero compartir es que la iglesia siempre ha enfrentado grandes retos. La iglesia siempre ha enfrentado desafíos extraordinarios. La iglesia siempre ha estado tratando de resurgir, tratando de reformarse. La reforma no solamente fue con Calvino, la reforma ciertamente ha sido un elemento donde la iglesia ha tratado de mantenerse siempre buscando formas de cómo, tú sabes, mantenerse, innovar, de cómo reformarse ella misma. El problema ha sido, a diferencia del momento de la reforma, el problema ha sido que hemos utilizado y de alguna manera se ha manejado el texto bíblico y se ha sacado el texto fuera de contexto y se han convertido en grandes pretextos. Y lamentablemente la iglesia, ¿verdad? Y cuando digo la iglesia no me refiero en términos generales, sino esos espacios, esos bolsillos de personas que de alguna manera han tomado las escrituras, las han sacado fuera de contexto y lamentablemente esto ha provocado que de alguna forma se haya
tergiversado el escrito bíblico. Y ese escrito bíblico, aquellos neófitos que de alguna forma pues carecen de herramientas críticas, teológicas, bíblicas, caen presa ciertamente de lo que es el discurso de aquellos que utilizando bien la retórica engañan y de alguna forma provocan en otros que ciertamente sean dirigidos por voces que detrás de todo esto lo que hay muchas veces son una intención de una intención que no es una intención bíblica, teológica y una intención divina. Cuando hablo de esto, también tengo que mencionar que hay otros que de alguna manera ignorante fueron dirigidos pensando que era lo correcto. Lo hicieron y cuando pasó el tiempo y fueron a las escrituras y se dieron cuenta que el modelo a seguir es Jesús, entonces pudieron darse cuenta que estaban en un error y tuvieron que retractarse. Muchos de ellos prefieren mantenerse en el error y no se retractan, pues porque de alguna manera es mucho mejor el mantener, ¿verdad? El error, porque si uno dice la verdad, pudiera ser que entonces se pierden personas, se pierden adeptos y también se pierde detrás de todo esto un elemento llamado dinero. Y detrás de todo esto, lamentablemente, en muchas instancias de las sectas, de las sectas, ¿verdad? De lo que tiene que ver con experiencias religiosas del error, detrás de todo esto, muchas veces lo que hay es un elemento del dinero. Entonces, cuando yo estoy presentando esto, lo presento porque la iglesia siempre ha enfrentado grandes desafíos. Esta sección del pastor Abner es la sección de desafíos ministeriales. Y un desafío que los pastores y las pastoras siempre vamos a tener detrás de la oreja. Y voy aquí con los pastores y las pastoras y con los líderes de las iglesias locales. Escúcheme bien. Detrás de la oreja tenemos algo todo el tiempo latiéndonos allí. Y que todo el tiempo está detrás de nosotros. Se llama innovación. Buscando muchas veces nosotros, los pastores y las pastoras, buscando un elemento de frescura, buscando un elemento que le pueda dar a la iglesia algo nuevo, fresco, refrescante, buscando de alguna manera mantener. Mira, las iglesias son cíclicas. Escúcheme bien, pastores y pastoras, las iglesias son cíclicas. Las iglesias entran en procesos donde de momento están arriba y de momento baja el entusiasmo de la gente, vuelve y sube. Y eso es un elemento donde va a ser típico de la vida de la iglesia. Si usted no me cree, simplemente vaya a la historia. Y usted va a la historia y usted va a ver que de momento la iglesia está en una situación increíble y la iglesia está en una experiencia maravillosa y la iglesia está en una experiencia gloriosa de lo que es el favor y la gracia de Dios y una cosa poderosa, créame, poderosa. Pero, ciertamente, lamentablemente, pudiéramos nosotros ver en la historia de manera cierta y clara que la iglesia ha pasado por profundos desafíos. Y usted va al principio, usted se le viene a una iglesia que está llena del Espíritu, donde hay milagros, donde hay sanidades. Tú ves esa iglesia maravillosa en ese primer siglo, en una iglesia maravillosa, extraordinaria, donde grandes cosas están sucediendo. Pero mientras va pasando el tiempo, ustedes ven que de momento vuelve y sube, de momento hay un avivamiento, vuelve y baja, de momento. Y ustedes lo ven. Y de momento llega Lutero y dice, espérate, hay que chequear esto, hay que trabajar con esto. Y de momento surge una experiencia maravillosa y va pasando el tiempo y vuelve y sigue pasando el tiempo y vuelve otra vez. Y eso ha sido una situación histórica. Eso está ahí, eso está en la historia. Y de alguna manera, los pastores y las pastoras tratando, y yo me incluyo,
Yo soy pastor, no sé, no. Vamos a dejar eso claro. Vamos a dejar eso claro ahí, claro. Yo te estoy hablándole de aquí para allá como un moderador más. Yo estoy también en el monstruo. Y cuando digo el monstruo, me refiero a la estructura, a la iglesia. Yo estoy dentro de la iglesia, yo participo dentro de ella. Y sé la batalla y la lucha que muchas veces los pastores y las pastoras podemos enfrentar. Buscando ese elemento de innovación, buscando ese elemento de que las cosas puedan funcionar, que la iglesia se mantenga activa, viva, unida, tú sabes, y uno buscando maneras. Y en esa búsqueda de maneras y formas, pudiéramos caer en experiencias que han sido tomadas de la Biblia, sacadas fuera de contexto y por los pelos se han traído para poder de alguna manera establecerlas como un modelo bíblico y como un modelo que ciertamente todos deberíamos seguir, porque es el modelo correcto, porque es el modelo. Entonces, ¿quiénes caen ahí? Los neófitos, caen los que no tienen ciertamente las destrezas y las habilidades adecuadas de interpretación y tener una mente crítica. Caen. ¿Por qué ustedes creen que Adolfo Hitler engañó a tanta gente y mató a tanta gente? Porque era un discurso. Era una persona que tenía un discurso, una retórica y engañaba a las personas. Entre otros más, usted busca ¿cómo se llama? Un documental. Usted busca y usted va a Netflix. Y en Netflix hay un documental que se llama ¿Cómo nacen los tiranos? Si la mente no me falla, así. O cómo se forman o cómo nacen los tiranos. Y habla la historia de los grandes tiranos del mundo y cómo ellos engañaron. ¿Y sabes cuál fue uno de los elementos que aparece, que era uno de los elementos claros en todos ellos? Su retórica. Hablaban de tal manera que engañaban a la gente. Los que no tenían ciertamente esos elementos de manera crítica, eran engañados. Eran engañados. Y la iglesia no ha sido la excepción a que de alguna manera también nosotros podamos tener promotores de un discurso que raya y que más que raya se convierte en un discurso que no es bíblicamente correcto y que de alguna manera yo pudiera decir que se convierte básicamente en un discurso de una secta. Dicho eso, y voy con mucho cuidado, estableciendo este criterio y estableciendo que ciertamente la iglesia no ha sido la excepción. La iglesia ha pasado por estos tiempos duros, pero es importante que nosotros también podamos entender algo. Y por aquí voy diciendo algo que me parece meritorio para los pastores y las pastoras, incluyéndome a mí, para que no caigamos en los errores, o uno de ellos que voy a decir ya mismo y que lo voy a presentar. Quien mantiene la iglesia viva, escúcheme bien, quien mantiene la iglesia viva no son los discursos retóricos, no es las ideas que me vengan a mí a la cabeza para poder hacer en la comunidad de fe, no son posiblemente estrategias que yo pueda montar y formar con nuestra gente, nuestras comunidades y con nuestros líderes. Quien mantiene la iglesia viva es el Espíritu Santo. Es quien vivifica, nutre y bendice la iglesia. Es el Espíritu Santo. Lamentablemente, tengo que decirlo con mucho cuidado y respeto, pastores y pastoras han preferido mejor apelar y buscar otras estrategias y no buscar la estrategia correcta, que es que el Espíritu Santo mantenga la iglesia viva. Es el Espíritu Santo.
Que nosotros los pastores tenemos que buscar, ¿verdad? Y trabajar y crear y ser creativos en unas cosas. Yo lo puedo entender. Yo puedo entender que ciertamente nosotros, los pastores, tenemos que buscar estrategias, maneras, formas de hacer cosas para que la iglesia, tú sabes, pero no va a haber ninguna estrategia que sea más efectiva que la oración de una iglesia pidiendo al Espíritu Santo, avívanos, avívanos. La oración de un pastor diciendo al Espíritu Santo, esta es tu iglesia, aviva tu iglesia, no es la mía. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero simplemente soy el pastor de esta iglesia. Yo no di la vida, yo no di mi sangre por esta iglesia. Yo no salvo aquí a nadie, ni yo tampoco soy nada de nadie. Yo soy un pastor que tú has puesto en esta iglesia. Entonces, una de las cosas que me parece que es lo primero que nosotros los pastores debemos de tener claro es que nosotros debemos de tener una total dependencia de Dios. Es totalmente dependencia de la gracia de Dios y del favor de Dios. Podremos sentarnos a hacer profundas evaluaciones sobre nuestras experiencias de adoración, de nuestros cultos, de nuestra iglesia. Podemos hacer un montón de cosas. Pero eso no va a ser lo que va a mantener la iglesia viva, vibrante, vivificante. Es la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Es esa total dependencia a que Dios haga, a que Dios sea quien de alguna manera tome el control de nuestras comunidades. Cuando nosotros nos desviamos en el camino, entonces comenzamos a añadir cosas para mantener a la iglesia. Pues déjame buscar esto. Y ahí es que comenzaron a llegar un montón de cosas. Ahí llegaron las pantomimas. Y no estoy criticando esto, vamos a dejarlo claro. No estoy criticándolo, pero ahí es que llegaron las pantomimas, que si las danzas, que si el ministerio de la risa. De momento llegó también la cosa de la prosperidad, que si llegó otra cosa, que si llegó otra cosa. Y cuando hemos venido a ver, hemos tenido un montón de enfrentamientos teológicos con un montón de cosas que pululan en algún lugar y alguien dice, eso está bueno, eso es divino, eso es extraordinario, ¡fuap! Y lo trae a la iglesia. Y viene y lo trae a la iglesia. Y lo vende en la iglesia como que esto es algo bueno. Y eso ocurrió ¿con qué? Con el elemento de la paternidad espiritual también. Y entonces ahora los pastores cambian de posición. Ahora el pastor deja de ser un pastor, cuidador de ovejas, que a ese fue lo que nos llamaron a nosotros, para nosotros ser un padre espiritual de la gente. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo de muchas de estas experiencias que surgen en el camino? ¿Cuál es el modelo? Bueno, un modelo de ellos es el apóstol Pablo. No, que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, tú sabes, amaba a la iglesia como un padre. Amaba a la iglesia como un padre, el apóstol Pablo. Y que el apóstol Pablo se sentía que era el padre espiritual de la iglesia. Óigame, y yo pudiera entender que el apóstol Pablo sentía un elemento de sentirse como un padre, porque ¿quién? Él es el fundador. Él fundó todas estas iglesias, pero ese elemento de que él pudiera sentirse como el padre, no es que él era el padre espiritual de toda esa gente, es que él tenía responsabilidad por ellos. Es una responsabilidad como un padre, pero él no es el padre espiritual. Solamente tenemos un solo padre. Entonces, cuando yo miro este elemento de la paternidad, me contrasta con el modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque el modelo de Jesús es cuando ustedes oren, oren y digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, los enseña a orar para que esa comunicación sea con el Padre, con Dios. Y ese es el Padre de todos. Dios como Padre. Es el Dios que se revela y el Dios que yo me comunico con Él como mi Padre. Y ese Padre que es Dios, Él es
quien de alguna manera obra en mí a través del Espíritu Santo. Y Él, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, me salva a través del Espíritu Santo. Me capacita todos los días y me bendice y me llena, tú sabes, y me nutre con su presencia. Y me bendice y me coge tú sabes, me hace, oye, me bendice de manera terrible y de manera extraordinaria. Es el Espíritu Santo. Entonces, es decir, cuando yo escucho el discurso de personas que se puedan atribuir la paternidad de alguien, contrasta con el modelo de Jesús. Porque Jesús en su modelo, cuando presenta la presencia del Padre, es cuando nuevamente le enseña a los discípulos a que oren. A orar a Él. Y cuando oren a Él, oren que el Padre nuestro. Pero Él es el Padre. Jesús nunca se atribuyó, oiga bien, Jesús nunca se atribuyó el papel de que Él fuera el Padre. Jesús sabía muy bien que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús mismo presenta con claridad. Cuando oren, oren al Padre, Padre nuestro. Jesús no está diciendo órenme a mí, porque Él no se lo atribuye. Siendo Él igual a Dios, Él no se atribuyó, porque Él sabía muy claro cuál era, en ese momento histórico, cuál era su trabajo. Entonces, cuando un mortal, oiga bien, oiga, la tercera vez, cuando un mortal atribuye un elemento de paternidad, está violentando de manera crasa el mandamiento bíblico. Cuando digo de mandamiento me refiero a la postura bíblica, que es la postura donde Jesús nos presenta con claridad de que ningún mortal es padre. Yo soy un padre carnal, pero ningún mortal es padre de todos. Solamente hay un solo padre. Es el Padre que está en el cielo. Y Él es nuestro Padre de todos y nuestro Padre espiritual. Él es nuestro Padre espiritual. Nuestra espiritualidad no procede de ningún mortal. Nuestra espiritualidad procede de Dios a través del Espíritu Santo, que ha sido puesto en nosotros. Entonces, esto es importante que nosotros y que yo lo pueda compartir con ustedes de manera cándida y de manera clara, para que no caigamos en la trampa, pastores y pastoras, de nosotros estar buscando formas y maneras para darle variedad a nuestra iglesia. Hay que filtrar bien. El modelo no es el apóstol Pablo, el modelo no es Tito, el modelo no es Timoteo, el modelo no es ninguna de esta gente, el modelo es Cristo. Cristo es el modelo. Tenemos que ya salir de esta bobería, y perdónenme la palabra con el respeto que merecen mis amigos y todos ustedes que son mis hermanos y mis amigos. Pero tenemos que salirnos de esta cuestión de que de todo lo que se zafa, pues déjame ver, esto es bueno, pues déjame poner esto para la iglesia, déjame hacer esto, porque esto bendice a la iglesia. Quien bendice la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Es quien bendice la iglesia. No es otra cosa. No es otra cosa. Quien bendice la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. No más nada. Entonces, tenemos que poner el punto sobre la I. Tenemos que poner el punto sobre la I. Hay mucho viento de doctrina corriendo. Mucho viento de doctrina. Y aquí en Telto Hablemos vamos a compartirlos con mucho cuidado, con mucho respeto, pero vamos a compartirlo. Si usted está, óigame bien, si usted está en una comunidad donde el dirigente de la comunidad se presenta como el padre de la casa,
Esto raya, totalmente raya, en contraste a las escrituras. Porque mi modelo no es Pablo, Cristo es mi modelo. Y también, yo pudiera colegir que está llegando a un punto que pareciera y pudiera convertirse en una secta. Porque de ese sentimiento paternal a que yo le diga a la gente, como pasó en Guyana, vamos a tomarnos un poco de lo que se tomaron en Guyana y murieron un montón de gente, al estilo Jim Jones, están así. Hay que tener criterio y hay que analizar las cosas. Y yo no puedo permitir que esos vientos de doctrina que andan por ahí de alguna manera se entronicen en el corazón de nuestra gente. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Yo estoy llamando a los pastores y las pastoras, a los líderes. Si tú le quieres dar variedad a tu iglesia, yo soy pastor también, y voy otra vez y lo digo, yo soy pastor también. Que no se le olviden a nuestros hermanos y hermanas. Yo tengo una comunidad de fe que Dios ha puesto en mis manos también, pero yo soy el pastor de la iglesia. Yo no soy papá de nadie. Yo tengo 3 hijos, 3. Y están en el cielo. Dios prefirió, en vez de dejárnoslos a mi esposa y a mí criarlos, se los llevó él. Y él los crió, él. Los está criando a nosotros. Mira, él nos está haciendo un tremendo, Dios nos está bendiciendo terriblemente. Nos dolió al principio, nunca lo entendimos. Todavía hoy, se me hace difícil entenderlo. Pero Dios decidió que fuera eso. Y yo soy padre de 3 muchachos que están en el cielo. En la iglesia del Rey de la Gloria, donde Dios me ha permitido ser pastor, y por la gracia de Dios, una hermosa comunidad de fe, de ninguno soy papá. Yo soy el pastor de la iglesia. De ninguno. Yo no tengo ningún hijo allí. Es más, y de hecho esta iglesia es una iglesia poderosa y madura. Nadie me va a decir a mi padre en ningún momento, yo lo sé. Es una iglesia madura y poderosa. Y gloria a Dios. Pero como las iglesias siempre llegan personas nuevas, y una de las cosas que dice la literatura es que la gente llega con diferentes expectativas de otras congregaciones y quieren traer sus propias expectativas y sus propias cosas a la congregación, a la nueva congregación. Eso pudiera traer que alguien un día venga con un elemento de que, no, el pastor es mi padre, y el día que alguien me diga a mí, pastor, usted es mi papá, yo le digo, no. Yo tengo 3 hijos. No, yo soy tu pastor, yo no soy papá tuyo. Y si vamos a decir quién es nuestro padre es el padre de todos, es Dios. Él es nuestro padre. Y a él es que yo oro y digo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Mire, me quedan ya unos minutos para finalizar esta jornada. Espero que esto les haya provocado que podamos de alguna manera tener estos intercambios de, ¿verdad? De poder hablar estos momentos. Me parece que sí. Yo creo que hay cosas que tenemos que hablarlas. Y con mucho cuidado las vamos a compartir. Gracias a Raquel Hernández, nos dice, Dios le bendiga, pastor. También nuestra amiga Evelyn Flores, conectada con nosotros, que nos dice que está por ahí conectada. Dios te bendiga, mi buena amiga Evelyn del Rey de la Gloria. Un abrazo. Mi querida amiga Adianés Coriano nos dice, buenos días. Eso es muy cierto. Gracias, Adianés. Un abrazo. También Rivera María, pastora reina, nos dice bendiciones, pastor. Un abrazo. El buen amigo Jorge Rodríguez nos dice saludos, pastor. Bendiciones para todos. Mi esposa, Mari, ciertamente nos envía, nos dice, mira lo que ocurrió en Guyana. Así mismo es. Teresa Iglesia nos dice amén. Rivera María nos dice, no hay nadie más creativo que el Espíritu Santo y dejarse guiar. Todo lo que nuestros ojos ven, él lo creó.
También tengo por acá al pastor Julio Vallejo, nos dice Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo, un abrazo. También tengo a Donis Caraballo, nos dice Dios les bendiga, buen día, la semana pasada estuvo poderosa la enseñanza, ready para esta, en el nombre de Dios, un abrazo a Donis, qué bueno. Rosa Alejandro nos dice, pastor, esto es muy cierto y está tomando control en muchas congregaciones y estoy de acuerdo con usted en su disertación y postura. Gracias, Milka. Sonia nos dice, Dios te bendiga, profundo, sin pausa. Vamos, que Dios tiene un orden y este no va a cambiar. Cuidado. Así es. María Rivera nos dice, amén, aleluya. Jorge nos dice, amén. Tengo por acá la pastora Elín Hernández, nos dice, amén. Muy de acuerdo contigo, pastor. Sobeida nos dice, Sobeida y José Sánchez nos dicen, amén. El pastor Benjamín Sánchez nos envía unas manos de aplauso, un abrazo, pastor. Sobeida nos dice, y José, bendiciones, pastores. Julio Santiago nos dice, totalmente de acuerdo. Adonis nos dice, el asunto es que esta paternidad persigue los aplausos, la aceptación y la manipulación. Ya somos aceptos ante Dios por medio de Cristo como hijos de Dios Padre. También Elsa Morales nos dice, un bendecido lunes a todos. También la pastora Arlene nos dice, nuestra posición es predicar el evangelio, no es alterar el diseño. La única paternidad es la de nuestro Padre Celestial. Adonis nos dice Juan, más todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad y de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, toma, chacho, con eso cerramos el programa. Mira, Kelvin nos dice, excelente punto, hermano. Siempre ha sido mi pensar y postura, de acuerdo, 100%. Y oro al Señor para que con esta temática que has presentado no haya un éxodo en este gran foro. Hermano mío, ¿sabes cómo te contesto eso? Para que no se escuche mal. Te lo voy a contestar de esta manera. Dios tiene el control. Óyeme bien, mírame. Dios tiene el control. Así sencillo. Yo no tengo por qué preocuparme. Dios está en control. El pastor Ángel Delgado nos dice, así es, mi querido amigo. Nuestro modelo es Cristo. Muchos vientos de doctrina y pensamientos erróneos que la gente sigue sin escudriñar la palabra. La pastora Elín Hernández nos dice, mira, tremendo, mentores, no padres. Jorge nos dice, se tenía que decir y se dijo. Rivera, María nos dice, sí señor. Julio nos dice, también la enseñanza donde supuestamente traspasan autoridad espiritual, dones y ministerios por imposición de mano es una gran herejía muy común. Hay 20 cosas que surgen. Hay que estar a ojo visor. Excelente, me comuniqué un poco tarde, acostumbrándome al cambio de horario. Ay, Dios mío, ¿verdad? Lorena de Cid, bendiciones, pastor. Y nos dice desde Panamá, saludos, un abrazo, Lorena. Que el Señor te bendiga. José Fernández nos dice, cierto, solo existe un padre que no puede ser suplantado. Ahí está. Como dice aquí Exteriorizar, como dice el profesor Ángel Rosa, las cosas como son. Excelente explicación al respecto. Amén. Es que nos dice, amén, él siempre tiene el control. Así mismo es, siempre lo tiene. Él nunca lo ha soltado ni lo soltará tampoco. Neftalí nos dice, amén, pastor, el que se va es porque Dios limpia la casa. Y nosotros no queremos que nadie, ¿verdad? Ciertamente cierre sus oídos a lo que nosotros estamos hablando. Todo lo contrario. Decimos todas estas cosas y lo que se habla en Terto Hablemos es ¿para qué? Para arrojar herramientas y que también se pueda crear una discusión. Vamos a hablar los temas y lo podemos hablar, lo podemos discutir, podemos presentar nuestros puntos y ciertamente con el respeto que sin lugar a dudas, ¿verdad? Vierte siempre Terto Hablemos para la gloria de Dios.